Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, estimados amigos de Onda Digital Perú, en su programa Punto Crítico que transmitimos en vivo y en directo todos los martes a las 7 de la noche para analizar los temas económicos, sociales y políticos de la coyuntura mundial y peruana? Empezaremos, como no podía ser de otro modo, por analizar lo que ha ocurrido el día de hoy. Estamos martes 26 de julio del año 2022. A 2 días del mensaje presidencial. Pero el mensaje presidencial ha pasado realmente a un segundo plano. No porque no sea importante escuchar al presidente, sino porque vamos a ver cómo llegamos dentro de 2 días a ese mensaje. Estamos así, estimados amigos. Cada día, cada hora, empiezan a surgir nuevas informaciones y acontecimientos, que sin duda tienen mucha influencia en lo que vaya a pasar en las próximas semanas en el gobierno del presidente Castillo. Bueno, hoy día empecemos por la noticia con la que amanecimos. Nos enteramos que el señor Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República, un momento, por favor. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo. Y tuve esas situaciones que ocurren cuando uno está hablando mucho. Acabo de estar dictando clase hace un momento y me atoré. Pero bueno, pasó. Seguimos entonces haciendo nuestro análisis. Bien, entonces hemos tenido hoy en la mañana la noticia de que el exsecretario general de la Presidencia de la República, el señor Pacheco, persona muy cercana al presidente de la República, compañero de jornadas de lucha cuando estaban en la huelga magisterial, amigo muy antiguo, se entregó. Ya sabremos seguramente en los próximos días los pormenores, cuánto ha sido entrega y cuánto ubicación, pero al final del día no importa eso. Lo que importa, y seguramente el presidente de la República y Palacio de Gobierno está muy preocupado por este tema, es que este señor está desde el día sábado, entendemos, declarando ante el Ministerio Público, y todavía, hasta el momento en que estamos haciendo este programa, son las 7 de la noche y 9 minutos, todavía no hay noticias de que haya sido derivado a algún establecimiento penal. En consecuencia, está como protegido por el Ministerio Público y declarando. Se supone que si se ha entregado es porque quiere hacer un acuerdo con el Ministerio Público y probablemente convertirse en colaborador eficaz. Si eso fuera así, él debe tener pruebas, documentos, datos, fechas, reuniones de muchos de los temas que se están investigando. De hecho, hay 5 investigaciones abiertas ya contra el presidente de la República. Investigaciones, por cierto, preliminares, pero nunca había un presidente de la República en ejercicio que tenido tantas investigaciones en marcha y por temas todos, cada cual más complicado que el otro, de implicancia penal. Entonces, si Bruno Pacheco decide dar esta información, y probablemente ya la está dando o ya la dio para poder garantizar su propia seguridad y hacer algún acuerdo de rebaja de pena, en fin, no sabemos los detalles, pero
presumimos que se trata de algo así, esto ya configuraría una situación muy diferente a la que teníamos hasta hace unos días. Porque hasta hace unos días teníamos los dichos de otras personas que son testigos de algunas actividades en las que, y por eso se han abierto las investigaciones, el presidente de la República estaría involucrado, y pongo el condicional porque siempre debe ser así hasta que las investigaciones ya tengan un asidero en pruebas muy concretas y en corroboraciones. Pero el detalle es que el señor Pacheco no es un testigo de manera directa o indirecta, es actor protagónico de varios de los hechos en los que está involucrado el presidente. Entonces, si alguna de las declaraciones que está haciendo el señor Pacheco en medio de esta hipótesis de búsqueda de colaboración eficaz constituyen elementos que obviamente tienen que ser corroborados para el debido proceso y para que no se anulen en la investigación, constituyen hechos corroborables donde está de por medio el presidente, tendríamos ya la figura completa, no el indicio solamente razonable y muy cercano de muchos temas, de muchas personas que están diciendo datos, sino ya de alguien que ha estado con el presidente antes de ser presidente, durante la campaña, durante mucho tiempo antes en la dirigencia magisterial, y que aparentemente, que es un trascendido, y lo pongo en condicional, entre las cosas que ya habría dicho es que el subsecretario de Palacio de Gobierno, por indicación del propio presidente, le habría facilitado la fuga que hizo para estar algunos días fuera del alcance de la ley. Muy bien, esto es un tema muy importante que sin duda cambia la correlación de reglas de juego, de fuerzas alrededor de estos temas, y esto tiene que ver con el segundo asunto que ha pasado hoy día en el Congreso. Como era previsible, el Congreso está bastante dividido. Esa misma división ha impedido que se hagan cambios constitucionales y la Asamblea Constituyente. Eso es bueno para el país desde mi punto de vista. Pero esa misma división ha impedido que el Congreso sea más efectivo en lograr, por ejemplo, allanar el camino para una vacancia. No hay los votos ni para uno ni para otro tema. En esas circunstancias se presentaron 4 listas para la Junta Directiva del Congreso de la República, la nueva Junta Directiva para el periodo 2022, julio 2022, julio 2023. Así funciona el Congreso. Y resulta que esta Junta Directiva no es cualquier Junta Directiva, porque en la eventualidad que el señor Castillo o sea vacado o sea suspendido como producto de una acusación constitucional, y hay varias en trámite, la sucesión presidencial que la Constitución establece indica que quien debe sucederlo es él o la vicepresidenta en este caso. Pero la vicepresidenta tiene una acusación constitucional que está en proceso de desarrollo, de ejecución, por haber tenido paralelamente a su actuación como ministra y como vicepresidenta, permanencia en una entidad privada en la cual ejercía una presidencia y donde incluso daba disposiciones y firmaba documentos y pagos, etc. Eso está prohibido por la Constitución. Y esa infracción constitucional es así de simple, automáticamente causal de suspensión de las actividades. Es lo que le pasó al alcalde de Lima, que equivocadamente, y no obstante que es abogado, participó en un directorio, o en 2 creo, no sé, de Sedapal, que es una empresa, como saben, que es la que garantiza y administra todos los temas de agua y saneamiento en Lima y Callao. Y como producto de esa participación en el directorio, tuvo derecho a una dieta que entiendo que no cobró, pero el solo estar ahí ya rompió la prohibición constitucional y simplemente
fue vacado de su cargo, fue suspendido y ya no es alcalde de Lima. Hay un alcalde encargado hasta diciembre, en que venga el sucesor o sucesora. Eso mismo ha pasado con la vicepresidenta, con la señora Dina Boluarte, por ejercer y no renunciar a un cargo de presidenta de un club, entiendo que el Club Departamental Huancavelica. Puede parecer algo menor este tema, como era menor el tema del alcalde de Lima. Y sin embargo, el alcalde de Lima ya no es alcalde de Lima, por una situación similar. Entonces, lo más probable es que la señora Dina Boluarte sea acusada constitucionalmente y suspendida en sus tareas como vicepresidenta. De manera que la vicepresidencia quedaría en el aire, porque no hay otro vicepresidente. El segundo vicepresidente era el señor Cerrón, pero en el mismo proceso electoral del año 2021 le fue eliminada esa prerrogativa porque él tenía una sentencia en firme en algún tema con el Poder Judicial. Y está prohibido entonces que alguien con sentencia ejerza ese importante cargo. En consecuencia, si eventualmente la vicepresidenta no está o está suspendida, no hay otro vicepresidente y viene una vacancia o una suspensión del presidente Castillo, quien va a tomar la presidencia, el encargo de la presidencia por un tiempo, es quien ejerza la presidencia del Congreso. Y esa es la importancia de la elección de nueva junta directiva que se ha producido el día de hoy. Y ha salido elegida la lista de la señora Lady Camones, ¿no?, de Alianza para el Progreso, que además era, la candidata del partido que lidera el señor Acuña, y que además, en un acuerdo político que se hizo cuando fue nombrada la señora Alba de Acción Popular, hubo un acuerdo para que en el segundo año quien presidiera fuera Alianza para el Progreso. No se dijeron nombres, pero ese era el acuerdo. Y entonces en ese contexto es que surge esta lista que fue apoyada por Acción Popular y por Fuerza Popular en la primera vuelta de esta elección, y ya en la segunda vuelta, por necesidad, todos los que están con la democracia han confluido en esa lista, que ha tenido más de 70 votos, ¿no? Y con 50 y tantos votos ha quedado la otra lista, que era presidida por un congresista de Renovación, ¿no?, pero que ya lo acaban de expulsar de Renovación, ¿no? Y como vicepresidente primer vicepresidente, nada menos que el señor Waldemar Cerrón. Imagínense la jugada. Si salía este congresista, no recuerdo el apellido, elegido de la lista que perdió, ¿no?, él iba a ser el presidente del Congreso y el primer vicepresidente, el señor Cerrón. Y eventualmente, si se producía lo que he comentado hace un momento, la suspensión del presidente y de la vicepresidenta, y tiene que pasar temporalmente el presidente del Congreso, quien quedaba de presidente del Congreso era el primer vicepresidente, el señor Cerrón. Todo eso se estaba jugando hoy día. Bueno, conclusión: de las 4 listas, 2, como dice el reglamento del Congreso, obtuvieron los mayores votos, pero ninguno, la mitad más 1, o sea, la mayoría simple, y entonces hubo que pasar una segunda vuelta solamente con las 2 listas de mayor votación, y entonces ahí salió ya la lista de la señora Camones, que ya es la presidenta del Congreso. Entonces, digamos, dentro de la situación, lo tranquilizante es que es una lista que aparentemente va a seguir con la línea de oposición de la junta directiva que presidía la señora Alba, y que por lo tanto no es una lista que vaya a estar en contra de las investigaciones que se están haciendo, etcétera, etcétera. Probablemente tratará de establecer alguna diferencia, algún perfil de diálogo, de búsqueda de consensos, un poco difícil en este contexto por las circunstancias que conocemos. Probablemente tratará de diferenciarse de la junta de la señora Alba de esa forma, pero claramente su protagonismo más bien va a estar en función de cómo avancen las investigaciones del presidente, de la vicepresidenta y todo lo que está en curso en este tiempo. Mientras tanto, sabremos en los próximos días qué es lo que pasa con lo que está diciendo el señor Pacheco. Hoy día, en otro hecho que también hay que anotarlo, muy importante,
la fiscal de la Nación, no es algo común esto, ¿no? En un acto que aparentemente era un acto protocolar de homenaje del Ministerio Público por las fiestas patrias, ¿no? La señora dio un discurso que fue transmitido en directo por casi todos los canales, ¿no? Y dijo, fue un discurso muy corto, es cierto, pero dijo 2 o 3 temas importantes. Primero que, y lo dijo, tengan muy en claro esto, dijo, el Ministerio Público va a continuar con las investigaciones, no importa con quién, o sea, no hay privilegios aquí. Era claramente un mensaje al presidente, ¿no? Y a la aparente, también lo pongo en condicional, pero parece que es un hecho que eso ocurre, presión que desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, la presidencia del Consejo de Ministros y todos los órganos del Estado y el propio Ministerio del Interior se está haciendo para tratar de entorpecer las investigaciones o incluso la búsqueda de las personas que están en estos momentos en calidad de fugitivas. El exministro Silva de Transportes y Comunicaciones y el sobrino del presidente son en estos momentos los que faltan. Y claramente el hecho de que Pacheco esté en el, digamos, albergado en la fiscalía y no haya pasado todavía al contexto de un penal donde estaría más a disposición, digamos, de la policía, ¿no? O sea, del Ministerio del Interior, o sea, del gobierno. No olvidemos que el presidente Castillo es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Es el comandante en jefe. Entonces, qué curiosa situación donde el comandante en jefe de la policía tiene que ser investigado por la policía que trabaja con la fiscalía. Ese es un asunto muy curioso que claramente ocurre porque se trata del presidente de la República, no es un hecho cualquiera, ¿no? Entonces, así están las cosas, estimados amigos, en una situación de stand-by en algún sentido, de espera, seguramente de noticias que vamos a saber muy pronto y que en todo caso parecen indicar claramente que la situación del presidente Castillo se está complicando, ¿no? Y con ello, todo lo que significa esto, con la explicación que les he dado de los escenarios que se pueden presentar. Vamos a parar un momento y volvemos en una segunda parte para continuar conversando con ustedes sobre estos temas de la coyuntura económica política del país. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Continuamos, amigos, en este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hablábamos en el primer segmento de la situación política, que claramente es la noticia del día. Presentación pública de la fiscal de la Nación con puntuaciones muy, muy claras, firmes, con respecto a la independencia de la Fiscalía de la Nación y de las acciones de lucha, dijo, contra la desigualdad y la corrupción. Y vinculó que la primera desigualdad, según la opinión pública, era la desigualdad ante la justicia, e invocó a las fiscales a trabajar con ese esfuerzo de luchar contra la desigualdad y contra la corrupción y atender sobre todo a los ciudadanos, sin privilegios, dijo. Muy claro el discurso de la fiscal. La elección de la nueva junta directiva del Congreso que preside la congresista Camones y que tendrá esta particular circunstancia de ser eventualmente, en el caso de que haya vacancia o suspensión del presidente Castillo y de la vicepresidenta Boluarte, una situación de transición parecida a la que ocurrió con el presidente Paniagua en el año 2000,
para convocar a elecciones que tendrían que ser muy pronto, probablemente el año 2023. Y por otro lado, la entrega, detención, no sabemos muy bien cómo fue, del señor Bruno Pacheco, que hasta hace poco era nada menos que el secretario general en Palacio de Gobierno, íntimamente vinculado al presidente de la República e íntimamente vinculado también, al parecer, a los hechos que hoy están siendo investigados en el Ministerio Público. Así que son noticias mayores, las cuales tendremos seguimiento y veremos cómo están en los próximos días, ni siquiera hablemos de semanas. Ahora hablemos un poco de la economía. Lamentablemente, mientras esos hechos políticos se producen, la economía continúa. ¿Cómo anda la economía mundial? En este segmento quiero hablarles un poco de la economía mundial. Bueno, la economía mundial tiene su marcha y sus problemas, independientemente de lo que ocurra en Perú. Así es la cuestión. La economía mundial, si está bien, nos ayuda, si está mal, nos afecta, pero no nos pregunta, a ver, Perú, ¿cómo están ustedes? Todavía ustedes están en un problema político, ya, no los voy a afectar tanto. No es así. Nos afecta y nos afecta directamente porque así es el mundo en estos tiempos, global, interactuante. Nadie se puede salvar de eso. Y quien crea que se puede desconectar del mundo para hacer algo más, digamos, nacional, como pensábamos hace un siglo, está totalmente equivocado, ¿no? Imagínense, a ver, hagamos una reflexión con ustedes, estimados amigos. A ver, quedémonos un día sin celular. ¿Lo han pensado? Un día sin celular. Pero realmente lo apagan, lo guardan en un cajón y se olvidan hasta el día siguiente. Probablemente alguno lo ha hecho, pero es complicado. No es casualidad que en el Perú haya más de 42 millones de celulares y 33 millones de peruanos. De manera tal que si descartamos a los 3 millones que están afuera, en el exterior de peruanos, somos 30 millones y medio, algo así, de peruanos que estamos en Perú. Y hay 44 millones de celulares, es decir, hay más celulares que peruanos. Eso significa que hay muchos peruanos que tienen más de un celular, pero el grado de penetración del celular en la población debe ser de más del 90%. Todos usamos celulares. Y si un día nos quedamos sin celular, ¿qué pasaría? Yo no creo que sería posible. Dependemos mucho de las noticias en las plataformas sociales, de la conectividad para nuestro trabajo, para nuestro estudio, para, digamos, hacer hoy día situaciones que antes manejábamos físicamente, ahora las manejamos desde el app de un teléfono, el app móvil de un teléfono, para, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria o para hacer un yapeo, en fin, hasta mandar un mensaje, simplemente, que antes hubiera tenido que ser una llamada telefónica, ¿no? Con eso lo que estoy tratando de decirles es que este proceso de globalización es tan así, digamos, impactante, que difícilmente algo o alguien puede sustraerse de su influencia. Entonces, ¿cómo está la economía mundial? Pues la economía mundial está complicada, estimados amigos. Hace pocos días, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la economista búlgara Kristalina Georgieva, ha señalado que el crecimiento económico del mundo va a ser de alrededor de 3,2%, lo cual significa una expectativa mucho más pesimista que la que tenía el propio Fondo Monetario Internacional hace 6 meses, cuando hablaba de un posible crecimiento de arriba del 4%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya la economía está pensando, las instituciones de la economía están pensando que el crecimiento se va a desacelerar. Pero la noticia más complicada no es que este año creceremos 3,2, sino que el próximo año también creceremos 3,2. Y eso es muy mala noticia. Significa que el mundo está atravesado por varias crisis simultáneas, ¿no? Primero, hay una crisis sanitaria, ¿no? No nos hemos todavía salido del todo del tema de la pandemia. Y eso tiene muchas implicaciones. La primera y la más importante es que nosotros, los seres humanos, que somos esencialmente seres sociales, que estamos, digamos,
genéticamente orientados a vivir en sociedad y no individualmente cada uno, estamos afectados en ese aspecto emocional porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer de una manera, llamémoslo, normal. Tenemos que cuidarnos. Y la variante esta que está afectando a todo el mundo y al Perú también, es una variante sumamente contagiosa que, por ejemplo, está afectando muchísimo a los niños cuando están en los colegios. A los niños los afecta un tiempo, no les pasa mucho, pero los niños contagian a todos en la casa. Y esta es una variante que está, digamos, haciendo, es una variante muy traviesa. Digamos, huye y se desvía y digamos, no le interesan las vacunas. Incluidas personas que tienen 4 vacunas se están contagiando. El asunto es que, felizmente, en la mayoría de los casos, esos contagios llevan a una infección leve, con síntomas leves, y no tanto a una situación de internamiento en un hospital y menos de un agravamiento y muerte, como es las primeras 2 olas de esta pandemia. Pero todavía estamos pues, con estos asuntos. Y encima de eso, la viruela del mono, que no es una pandemia del nivel del COVID, pero también se convierte en un tema que complica la existencia, todo lo cual genera que la economía no pueda marchar normalmente. Entonces, ese crecimiento menor, de más de un punto menor que lo que se había pensado, es producto de mirar, por ejemplo, que la pandemia continúa, que hay muchos países, en el África hay muchos países, por ejemplo, que no tienen ni 10% de su población vacunada. Y como vivimos en un mundo global, algunos de esos no vacunados terminan afectando a otros que están en otros sitios porque todos viajan y terminamos así directamente e indirectamente contagiados. Y seguimos con las nuevas variantes y así hasta que esto ya finalmente llegue a una especie de situación en la que todos o estamos mayormente contagiados o vacunados, pero ya de alguna manera el virus no puede expandirse como lo ha estado haciendo. Esta crisis sanitaria, que todavía continúa y obliga a que tengamos todavía mascarilla, distanciamiento, cuidado de no ir a eventos públicos innecesarios, sobre todo para los mayores, que tenemos mayor vulnerabilidad frente a estas circunstancias, porque por la edad ya tenemos enfermedades crónicas. Y entonces ahí sí podría haber una complicación en cada caso. Pero a la crisis sanitaria se le suma una no menos importante, que es la crisis económica que se ha generado como consecuencia de la guerra, o para decirlo propiamente, de la invasión de Putin de Rusia a Ucrania. Guerra que no ha terminado, ni mucho menos. Putin está envalentonado, está bombardeando incluso zonas del centro de Ucrania que no están en la zona del conflicto, en la zona de la frontera con Rusia. Y esto ha originado varios problemas económicos. En primer lugar, ha originado un problema por el lado de los alimentos. ¿Y por qué por el lado de los alimentos? Porque, lamentablemente, esa zona del conflicto y los alrededores es una zona de gran producción de alimentos. Y al producirse un conflicto armado en esa zona, claramente la producción de alimentos se ve afectada y con ello el abastecimiento de alimentos a nivel mundial. A lo que hay que agregar que ya había un problema de la producción de alimentos y su comercialización producto de las interrupciones en la cadena logística de suministro por la pandemia o por la salida de la pandemia abrupta, donde todos queríamos hacer en un mes lo que no habíamos hecho en 2 años. Entonces, este tema de la guerra Rusia-Ucrania tuvo un impacto negativo hacia el mundo, elevando el nivel de los precios de los alimentos. Y a nosotros eso nos ha pegado mucho, porque en la canasta alimenticia de los peruanos tenemos 3 temas que importamos, 3 productos que importamos y son fundamentales: el trigo, el maíz y los aceites. ¿No? Lo demás lo consumimos y lo producimos acá, pero esos 3 temas son claves y han venido pues con incrementos de precios sustantivos
lo cual ha pegado fuertemente en la inflación alimentaria, que es alrededor del 12.7, 13%, y ha pegado en todos, pero sobre todo en los más pobres. Porque los más pobres tienen una mayor proporción de su ingreso, que es pequeño, dedicado a alimentos. Entonces la pegada es mucho más fuerte ahí. Pero además, la guerra entre Rusia y Ucrania han elevado los precios de los combustibles, porque ha subido el precio del petróleo y subido el precio del gas. ¿Y por qué? Nuevamente, porque esta zona es una zona productora de gas y de petróleo de gran importancia a nivel mundial. Ahí está una parte importante de la producción mundial, pero también, de manera peculiar, Rusia le ha vendido tradicionalmente el 40% de la energía que necesita la Unión Europea. Y hoy la Unión Europea está en una crisis energética producto de que obviamente no tiene el gas suficiente, y esto está obligando a restricciones de consumo, a apagones y a elevaciones de tarifas y costos, que es un poco la consecuencia de que Europa no esté de acuerdo con semejante despropósito que es la invasión de Putin a Ucrania. Y no solamente Europa está afectada, sino el mundo entero, porque los precios del petróleo, si bien es cierto, habían sobrepasado los $100 por barril y hoy han bajado un poco, están por debajo de $100, sin embargo, sigue siendo precios muy altos, y eso se ha traducido en fletes, en transporte, etcétera, etcétera, y eso tiene un impacto también en la inflación. Pero además, la zona de Ucrania y de Rusia es una productora importante de fertilizantes, urea y otros fertilizantes. Entonces, al producirse el conflicto armado, hay zonas que ya no están produciendo o zonas que producen pero que no pueden comercializar la urea porque hay pues parte de los circuitos comerciales marítimos cercanos que están en conflicto en este momento y no pasan los buques por ahí. Nuevamente, ante la disminución de la oferta de fertilizantes, el precio del fertilizante ha subido tremendamente, afectando a los agricultores de todo el mundo y también afectando a los agricultores peruanos, porque evidentemente están con subsidios, con fertilizantes que están muy altos, muy caros, y aunque el gobierno está subsidiando algunas importaciones con poco éxito y con poca eficiencia, dicho sea de paso, pero parece que la campaña agrícola se va a ver afectada, la campaña agrícola actual, que es la que produce para el próximo año. Entonces ahí tenemos un segundo efecto producto de esta guerra que está generando problemas. Y todo esto se ha traducido en una caída del producto, por un lado, menor crecimiento, como ya les dije, pero acompañado de inflación. Y es una inflación complicada porque los elementos que están generando la inflación no son manejables desde el punto de vista de los gobiernos, que pueden con sus bancos centrales hacer lo que tienen que hacer y que están haciendo, pero que en realidad es insuficiente porque hay elementos que son externos y no manejables, como una guerra. ¿Qué cosa habrá en la cabeza del señor Putin, que quiere volver a tener, a constituir el imperio ruso, ¿no? Anterior a la revolución bolchevique en el siglo XXI, quiere volver a tener el imperio ruso, y con esos afanes imperiales no le importa la vida de la gente ni aplastar a otros que están ahí defendiendo sus territorios. Entonces, la situación de la economía mundial es muy complicada, tan complicada que los organismos internacionales piensan que la situación de normalidad en cuanto al crecimiento, volver a retomar un crecimiento más o menos importante, ¿no? Y que la inflación ceda, que es lo primero que hay que buscar, recién podría producirse el próximo año. Lo cual quiere decir que todavía tenemos un periodo en el que no vamos a tener, por el lado internacional, una situación favorable. Y si a eso le añadimos lo que ya comentamos en el primer bloque, que es la situación política, que no ayuda, ¿qué cosa vamos a buscar aquí de nueva inversión si estamos discutiendo si el presidente se va o se queda? Y si, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento muy, muy delicado y con los astros no alineados. Estamos con los astros desordenados que nos están generando muchos problemas simultáneos. Y finalmente, como para ponerle la cereza a la torta, es China, que es un gran actor de la economía mundial, un gran comprador, un gran vendedor. De hecho,
para varios países de América Latina, incluido el Perú, China es el primer mercado de destino de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones de minerales, de harina y pescado, dependen de China. Si China deja de crecer un punto, eso nos afecta en parte de nuestro crecimiento directamente. Pero al mismo tiempo, las importaciones que tenemos también vienen de China en primer lugar. China en primer lugar, Estados Unidos y después otros países asiáticos y europeos. Entonces, ¿qué está pasando en China? Está pasando que China está, para evitar que la pandemia afecte de una manera masiva, está declarando en cuarentena, está encerrando a su población en varios lugares. Y esos lugares, si los encierran en las casas, no en las empresas. Entonces China está dejando de producir. Y si China deja de producir, vienen dos efectos al mundo. China deja de comprar y China deja de vender. Y hay problemas con todos, como por ejemplo con Perú, que tenemos una relación muy importante con ese país. No felizmente solo con ese país, pero en la parte que corresponde a la relación China-Perú, nos vemos afectados. Y eso también afecta a la cadena de suministros, porque China es muy importante en la cadena de suministros. De manera tal que en la situación de la economía mundial, con un estatus, digamos, de pesimista todavía, de no salida, y la situación de incertidumbre de la economía, o más bien de la política peruana, son una mezcla que nos dice que no estamos en un buen momento y esperemos que podamos salir pronto de esta situación. Hacemos un último corte y volvemos en la última parte de Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, omar.sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Gracias, estimados amigos. Estamos en la última parte de nuestro programa, Punto Crítico por Onda Digital Perú. Y quiero en el tercer bloque de nuestro programa reflexionar con ustedes en voz alta sobre algo que me parece uno de los problemas, entre varios por supuesto, pero uno de los problemas más importantes que están afectando la calidad de la gestión pública. Y es que, presidente incluido, pero ministros, directores, viceministros, funcionarios de alto nivel, parecen tomar decisiones sin estar preparados. Y lo que es más triste, parecen tomar decisiones sin estar bien asesorados, porque el presidente de la República, los ministros no, los ministros sí tienen que tener una especialidad, pero el presidente de la República no necesariamente tiene que saber de todo. Finalmente, ha llegado al poder supuestamente porque la gente confió en él o en algo que vio en esa persona. Generalmente tiene que saber, tiene que estar preparado para esa tarea, pero no tiene que ser especialista en todo. Pero si eso es algo que se puede manejar en la medida en que el presidente pues llame a personas que sí conocen y los tenga de asesores y consulte lo que no sabe con gente que sí sabe. Pero en el caso del presidente Castillo, no sabe y tampoco quiere saber. Se rodea
de gente que no tiene el conocimiento mínimo, y evidentemente esto genera una situación todavía más compleja. Pero además de no saber qué hacer, de no estar preparados para la tarea, como dice un candidato en el distrito de Surco, ¿no? Dice, el distrito de Surco no es una escuela para aprender, ¿no? Lo que quiere decir que evidentemente a la política hay que llegar, pero con preparación mínima, ¿no? Y eso es una responsabilidad de quien quiere trabajar en política. Pero el otro tema, y a eso me quiero referir, es que gran cantidad de las decisiones que se toman sin recurrir a los datos, a la estadística. Estamos en el siglo XXI, y al siglo XXI se le llama el siglo de la información, el siglo del conocimiento, y la información es fundamentalmente datos, no solo datos, pero fundamentalmente datos. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo la información no está bien utilizada y se toman inadecuadas decisiones. El Perú, lo sabemos, es un extraordinario mosaico, ¿no? Un país variopinto, mega diverso. Tenemos de todo. Y eso es una fortaleza, pero a veces lo vemos como un problema, ¿no? Y entonces, no podemos tener indicadores del Perú que sean indicadores que hablen del Perú, pero con la data de Lima. Bueno, les cuento que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que es el órgano oficial del Estado peruano que maneja las estadísticas, los censos, las encuestas de hogares, etcétera, etcétera. El INEI publica y trabaja índices de inflación en varias ciudades del Perú, casi todo el Perú. Sin embargo, los datos oficiales de inflación, con los que seguimos trabajando, siempre ha sido así, son los datos de la inflación en Lima Metropolitana. Es decir, con la inflación de Lima Metropolitana, tomamos decisiones de política por Tacna, por Iquitos, por Puerto Bermúdez, por Chiclayo, en fin, por Huancavelica, que probablemente cada una de estas ciudades que he mencionado tienen inflaciones diferentes. Ese es un ejemplo. Y vaya qué ejemplo que estoy poniendo. Otros ejemplos más recientes. Durante la pandemia hubo necesidad de darle dinero, los famosos bonos, ¿no?, a las familias que estaban sin poder trabajar y por lo tanto sin poder tener ingresos para comprar y comer. Y entonces se decidió hacer un reparto de bonos, 5.500 millones de soles en bonos, para un número importante de peruanos identificados por los programas sociales como los más pobres o los más necesitados del Perú. Pero esa, que era una buena medida, necesaria en ese momento, se aplica a través de un depósito en el sistema bancario. Problema de los adultos, de los peruanos adultos, descontando a los niños que no pueden tener una cuenta bancaria, de los peruanos adultos, solo el 40% tiene una cuenta en un banco. O sea, de 100 peruanos, solo 40 tienen cuenta en un banco y 60 no tienen ninguna relación con un banco. Y obviamente, en los sectores que necesitaban estos bonos, había parte de esos 60 que no tienen cuenta en el banco. Entonces, lo curioso, recuerda que pasó, fue que la gente estaba en sus casas, no podía ir a trabajar, pero para que le den el bono tenía que hacer cola en un banco, además en un banco donde no tenía cuenta. Entonces, donde tampoco le podían depositar, la cola era por gusto. Al final se cambió este tema y se dieron otras formas de tener los bonos, incluido los monederos electrónicos tipo Yape, Lupita, etcétera, que tienen varios bancos y que tienen una penetración muy interesante en sectores que de otra manera no se hubieran relacionado con los bancos. Pero fíjense, el dato estaba muy preciso. En un momento determinado de esa misma pandemia, un ministro, creo que era el presidente del Consejo de Ministros, dice, pero ¿por qué van a cada rato los mercados?
¿no? En los mercados se puede ir una vez por semana y se compra para toda la semana. Claro, tiene sentido para otro país, pero no para Perú, donde aproximadamente 9 millones de peruanos que trabajan de manera autoempleada, informal, independiente, digamos, para poder tener ingresos en un día, tienen que trabajar ese día. Si no salen de su casa o no trabajan por alguna circunstancia, no hay para comer ese día. No hay los 20 o 30 soles para hacer el mercado. Entonces, ese presidente del Consejo de Ministros que decía esa apreciación estaba absolutamente desconectado de la realidad en el Perú, donde millones de peruanos, para poder comer, tienen que obtener el ingreso ese día, y el taxista o el trabajador le da a su esposa, o el ambulante le da a su esposa ese dinero, y la esposa recién va al mercado a comprar para el día. Eso tiene que ver mucho con el hecho que muy pocos peruanos en los sectores populares tienen refrigeradora. Tienen televisores, a veces televisores muy modernos, ¿no? Pero no tienen refrigeradora. Y entre otras cosas no tienen refrigeradora porque no la necesitan. Y ustedes dirán, ¿por qué? No la necesitan porque ¿para qué van a tener una refrigeradora si no tienen que refrigerar? Se refrigera cuando se guarda la comida para o productos alimenticios y otros para varios días. Pero si no se puede comprar para varios días porque no hay plata para eso, se compra solamente para el día, entonces la refrigeradora deja de ser tan importante. Y uno revisa la encuesta de hogares, la última encuesta de hogares que se ha hecho de hace algunos años, y encuentra que en los sectores populares apenas el 37% tienen refrigeradora. Y ahí está el dato. Pero el dato no se revisa. Otro ejemplo, ¿no? Y podríamos seguir dando ejemplos. Otro más. Entonces los niños en la pandemia no podían ir al colegio porque estábamos en casa en la cuarentena. Entonces, con buena intención, se diseñan unos programas para hacer una educación remota, una teleeducación. No le podemos llamar educación virtual, pero una educación remota, a través de radio, teléfono, televisión, en fin. Y resulta que para que los niños en la Amazonía o en la sierra peruana puedan tener acceso a esa línea donde se está transmitiendo la clase remota, tenían que tener acceso al Wi-Fi. Y resulta, en la última encuesta de hogares, se sabe que solo el 40% de los niños matriculados en colegios públicos tienen o viven en hogares con acceso a Wi-Fi en la casa. Esa es la razón por la cual cuando se transmitían estas clases remotas, había niños en muchas zonas del Perú que tenían que salir de su casa y buscar en el cerro con el celular para captar la señal y ahí bajar la clase del día. El Perú, entre su gran megadiversidad, tiene también una megadiversidad de datos. Y los datos, estimados amigos, existen. Los tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con los ejemplos que he dado, a través de los censos, las encuestas. Hay datos muy recientes para todos los detalles que necesitamos saber. Los tiene el Banco Central de Reserva, los tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, los tienen todos los ministerios. Y por último hay datos incluso en organismos internacionales que hablan de Perú y en organismos privados que trabajan datos también de manera sistemática. Entonces no hay excusa para no trabajar basado en datos. Sin embargo, para no romper esta tradición de improvisar y de tratar de hacer políticas públicas sin datos, estoy empezando a revisar los documentos que se han registrado en el Jurado Nacional de Elecciones como llamados planes de gobierno, y digo llamados porque no son planes muchos de ellos, sino son requisitos, documentos que se han presentado para cumplir el requisito, pero que mínimamente no tienen buenos diagnósticos y no tienen buenos datos. Entonces yo me pregunto, esos futuros alcaldes o alcaldesas, o gobernadores, o regidores, o consejeros regionales, ¿en base a qué van a tomar decisiones públicas? ¿En base a qué van a elegir esta política pública sí, esta no?
si no tienen los datos? Entonces, estimados amigos, quedémonos con esta reflexión que estoy tratando de darles esta noche. Para hacer política hay que prepararse, porque esto no es cuestión de improvisar, nunca lo fue, y menos en estos tiempos. Pero además hay que conocer y revisar los datos, porque con datos ya podemos avanzar con pie firme para ver exactamente por dónde debemos ir, con qué velocidad debemos ir y hacia dónde nos conduce ese camino, esa dirección, que tiene que ser, obviamente, la mejora del nivel de vida de los peruanos en medio de los problemas que tenemos. Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Esperemos que en los próximos días de las fiestas patrias tengamos alguna mejor noticia. Por el momento estamos con noticias en desarrollo, como dicen los periodistas, y veremos en los próximos días cómo se suceden y cómo se desarrollan en los próximos días y horas. Mientras tanto, felices fiestas patrias a todos y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, en vivo, en este su programa Punto Crítico. Hasta entonces.